Hola, hola, ¿qué tal están? Que Dios les bendiga. Realmente es un privilegio poder compartir con ustedes el día de hoy la palabra del Señor con una enseñanza siempre tratando de reflexionar en nuestra casa. Le doy la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos escuchan por la 1000 AM, la voz de la bendición, que sabemos que están pendientes siempre esperando una palabra fresca de parte de Dios que pueda bendecir sus vidas, que pueda animarles, bendecirle, aprender un poco más acerca del Señor. Y bueno, hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante de dos aspectos. Ya vamos a mencionarlos en un momento. Quiero comentarles que el día miércoles, este miércoles, voy a tener el privilegio de compartir en el Discipulado Central lo que es la palabra del Señor. Así que les invito a todos los que son parte y los que no también de nuestra amada iglesia Centro Cristiano Jericín a que puedan unirse a esta conexión que vamos a tener el día miércoles a las 7 de la noche en la página Centro Cristiano Jericín Central. El día de hoy vamos a hablar de un tema poco frecuente, no necesariamente por otros predicadores, sino primordialmente por mí. No soy mucho de hablar de temas de escatología, no soy mucho de hablar de temas que tienen que ver con el Apocalipsis, pero hoy vamos a tocar un tema muy interesante y también edificante para que podamos comprender un poco más la palabra del Señor con la sabiduría del Espíritu Santo, por supuesto, para que podamos indagar y reflexionar en este tema. Hoy vamos a hablar acerca de escatología. ¿Y qué es escatología? Escatología es aquella rama de la teología que nos habla del final de los tiempos, que nos habla de lo último de los tiempos. Generalmente cuando hablamos de estos temas, el final de los tiempos lo relacionamos al fin del mundo, al Apocalipsis, a la marca de la bestia, etcétera, etcétera. Y sí, tiene que ver con eso, pero hoy vamos a hacer algo muy interesante, un ejercicio en el cual vamos a aprender sobre dos teorías. Así que también le doy la bienvenida a todos aquellos que se van conectando. Si puede compartir la transmisión aquí en la página de la voz de la bendición, sería muy importante para que llegue este mensaje a otras personas. Entonces vamos a hablar de dos teorías teológicas, dos posturas teológicas. Hay dos posturas teológicas muy marcadas. Ustedes saben que en el aspecto de la escatología, varios tienen distintos puntos de vista. Digo, varios teólogos o iglesias tienen distintos puntos de vista acerca de este tema. Y también, antes de comenzar, quiero aclarar que no voy a hacer una especificación o ponderación de todo el Apocalipsis, ni tampoco de toda la escatología, porque la escatología, si bien es cierto, es una rama de la teología, es muy extensa y se necesita algo que se llama exégesis. ¿Qué es la exégesis? La exégesis es explicar algo en palabras sencillas, es tratar de llegar al contenido del texto original lo más cercano posible. Entonces hoy vamos a ver una exégesis acerca de un libro que lo hemos usado mucho para escatología. Y vamos a ver dos teorías teológicas. La primera, que es muy marcada, es acerca del famoso pasaje de Mateo 24, capítulo 1, versículo 1, hasta el 35, que nos habla de las señales del final de los tiempos. Y es una teoría que nos habla teológicamente de que esto ocurrió en el pasado, literalmente como nosotros ahora estamos en el presente. Y en el presente del tiempo de Jesús, o del tiempo un poco posterior a Jesús. Y la otra teoría teológica marcada de escatología que nos habla acerca de nuestro presente y de lo futuro, de lo porvenir. Pero les repito, no voy a meterme profundamente en temas o en detalles que tienen que ver con el Apocalipsis o de toda la parte escatológica, porque es mucho, es demasiado. Solo un capítulo a veces lleva meses el poder hacer un exégesis de él. Entonces es muy extenso y aparte habría que hacer muchos programas, dedicarle demasiado tiempo. Entonces no es mi intención. Mi intención es hablar de escatología para que también en algún momento nosotros estemos prevenidos y también para que podamos comprender los diferentes puntos de vista. Porque díganme si no es cierto que una vez que el COVID entró a nuestro país o sobre todo en el mundo,
nos empezamos a preguntar, ¿será este el principio de dolores? ¿Será este el final de los tiempos? ¿Será este lo que habla la Biblia acerca de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes? Pues vamos a ver algunas partes acerca de la escatología. Y vamos a comenzar con la escatología que nos habla acerca del pretérito o pasado, de algo que los teólogos mencionan que ya sucedió. Las referencias están ahí escritas: Mateo 24 del 1 al 35, Marcos 13 del 1 al 31 y San Lucas 21 del 5 al 38. Y miren que en Mateo, siempre nosotros que encontramos Mateo, deducimos que está hablando del final de los tiempos, ¿verdad? Porque ahí deja entre líneas como que es algo futurista. Y también en Marcos, pues que fue de hecho el original o el primero que escribió acerca de este pasaje que vamos a leer, nos habla ahí un poquito combinado entre una cosa y otra, y Lucas nos aclara un poquito más acerca de un aspecto de esta primera teoría teológica que les voy a hablar. Apocalipsis no se puede leer si primeramente no leemos Daniel, Ezequiel y otros libros proféticos del Antiguo Testamento. Pero les repito, yo no voy a ponderar cosas de señales, de trompetas, de candelabros, de la marca de la bestia. Sí, vamos a hablar un poquito de eso, pero no voy a ponderarlo todo porque es demasiado extenso. Pero sí me interesa que aprendamos dos posturas teológicas y que nosotros saquemos las conclusiones. Yo voy a dar mi conclusión al final de qué es lo que yo pienso acerca de este tema, pero es bueno que podamos reflexionar en ello. Y vamos a irnos para hablar de esta primera postura teológica. Lucas, capítulo 21, versículo del 25 al 38, y dice lo siguiente: señales del fin del mundo. Algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo: en cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y el tiempo está cerca. No lo sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Continuó. Habrá grandes terremotos, hambres y epidemias en todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles por causa de mi nombre, los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos, pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder, y que ningún adversario pueda resistirles ni contradecirles. Ustedes serán traicionados aún por sus propios padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Este será el tiempo de juicio, cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén embarazadas o amamantando, encinta, dice otra versión, en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Habrá señales en el sol, la luna, las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres temerosos por lo que va a suceder en el mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en la nube con poder y gran gloria. Cuando comience a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten cabeza, porque se acerca la redención o su redención. Jesús también les propuso esta comparación.
Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Tengan cuidado que no se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. De día Jesús enseñaba en el templo pero salía a pasar la noche en el monte llamado Los Olivos, y toda la gente madrugaba para ir al templo a oírlo. Es maravilloso todo este compendio de textos de la Biblia, y les voy a hablar de la primera postura teológica acerca de lo que es el significado de esta señal del fin del mundo. Para los judíos, el templo era un lugar majestuoso y de orgullo hacia el mundo. Para los judíos, hacia todo lo que tiene que ver el mundo occidental y el mundo oriental. Para ellos era motivo de orgullo el templo, era un motivo donde habitaba la presencia de Dios, donde ellos tenían cimentada su religión. Y resulta que Jesucristo en determinado momento va pasando por el templo. Cuando nosotros vamos a leer un capítulo de la Biblia, tenemos que analizar desde dónde empieza y desde dónde termina. Esto en teología se llama la perícopa. La perícopa son varios textos que nos hablan del mismo contexto desde un inicio hasta un final. Entonces, si le aplicamos la perícopa, que es una forma de exégesis también, a lo que es el capítulo 21, tenemos que visualizar desde dónde comienza lo que es a hablar del templo. Y esto está en Lucas capítulo 19, versículo 41. Y dice Jesús en el templo. Entonces, desde ahí empieza a derivar o a señalar de que Jesús está en el templo. Y los versículos del capítulo 19, capítulo 20 y 21 nos están hablando que Jesucristo se estaba moviendo en el templo. Entonces Jesús va pasando por el templo y los discípulos le dicen: mira, Señor, qué maravilloso está este templo, porque el templo de los judíos en Jerusalén era maravilloso, bello, como les repito, motivo de orgullo, donde se movía la presencia de Dios y donde ellos tenían cimentada su religión. Entonces viene Jesús: ustedes presumen de esto, pero les voy a decir que vendrán tiempos en los cuales no encontrarán piedra sobre piedra, todo esto será destruido, etcétera, etcétera. Lo que les acabo de leer. Entonces vienen los discípulos y le preguntan: ¿cuándo serán todas estas cosas? Si nosotros leemos en Mateo 24, en Marcos 13, no es tan claro si está hablando de ese momento o del final de los tiempos a un futuro en esos versículos. Pero si hablamos, o leemos mejor dicho, Lucas 21, versículo del 5 al 38 que acabo de leer, sí lo esclarece y sí nos habla bien claro que está hablando del templo de Jerusalén y de su destrucción, porque ya lo vamos a ver. Entonces miren, como para los discípulos, para el pueblo judío era importantísimo el templo, Jesús les está hablando que posteriormente, después de que Él se vaya, se va a destruir. Y en el año 70 después de Cristo, es decir, después de que Cristo asciende al cielo, los romanos destruyeron el templo de Jerusalén. Entonces, cuando dice aquí señales del fin del mundo, quiere decir que para los judíos en ese momento era su fin del mundo, era el fin de su religión, era el fin de sus creencias, era el fin de no tener la presencia de Dios. Así como muchos de nosotros podemos creer que si no vamos a la iglesia no tenemos la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios la tenemos todos los días, siempre y cuando nosotros le busquemos y seamos provocadores de acercarnos a su presencia. Entonces, como este templo era motivo de orgullo y se lo destruyen, para ellos fue como el fin del mundo. Para ellos fue el fin de una religión, de la presencia de Dios, de un tiempo maravilloso en el cual disfrutaron con David, con Salomón sobre todo, en el cual ellos sentían seguridad de que eran el pueblo escogido de Dios. Para los judíos en aquel tiempo la salvación se veía así: tenían que tener tierra
tenían que tener larga vida o algo llamado yamín, que es larga vida, y tenían que tener hijos. Si estas tres cosas faltaban, entonces ellos creían que no eran salvos. Entonces, cuando les destruyen el templo, ellos pierden su tierra porque lo sacan y después anduvieron errantes por todo el mundo. Recordemos que la primera destrucción del templo fue en el año 586 a manos de los babilonios con Nabucodonosor. Israel, que eran las 12 tribus, se separa en el 931 a.C. y llega Israel del norte a Samaria, Israel del sur en Jerusalén, y en el 721 destruyen los asirios a Israel del norte, y en el 586 destruyen los babilonios a Israel del sur, a los judíos, y les destruyen el templo. Esa fue la primera vez. Y la segunda, porque lo volvieron a reconstruir, fue en este año 70 después de Cristo con los romanos. Entonces, qué interesante, porque entonces para los judíos en ese momento era el fin de su tiempo, era el fin del mundo. Para ellos era el fin de su religión, el fin de buscar la presencia de Dios. Repito, todo lo que estoy hablando es una teoría teológica, no es lo que yo pienso, es lo que varios exégetas o teólogos han descrito acerca de esta parte del libro. En aquel tiempo existía un hombre que se llamaba Jesús Bar Kokhba y era miembro de un grupo militar judío, y él decía que quería devolverle la libertad a los judíos en Jerusalén de los romanos, y lo quería hacer a filo de espada. De hecho, él asedió y cerró toda la ciudad y asesinó a toda la aristocracia y asesinó a todos los sacerdotes en ese tiempo del templo, y los exhibía, los colgaba fuera del templo desnudos y los mataba. Y la gente que era asesinada era tirada por el muro al otro lado, para que incluso los demás lo miraran. Y ellos se proclamaban los Mesías, los salvadores del pueblo judío. Por eso Jesús no se proclamaba el Mesías, porque ni él mismo, que sí lo era, se proclamaba con esa palabra, porque era el que iba a salvar al pueblo judío, que de hecho lo hizo alrededor del mundo. Pero estos se declaraban Mesías. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos, vendrán otros diciendo yo soy el Mesías, yo soy, no le crean, porque les están mintiendo. Entonces ellos se declaraban los Mesías. En ese tiempo murieron más de 1 millón de personas asesinadas, y que tienen que ver también con personas que servían a las legiones romanas. Entonces vino el general Tito, que en ese tiempo era el general del ejército romano, se rasgó las vestiduras y dice: juro por Dios que yo no he cometido tal atrocidad, porque era terrible. Los cuerpos los tiraban al otro lado, los incendiaban, había mucho humo, el humo oscurecía el cielo, por eso habla aquí de las señales también, que se va a oscurecer el cielo. Había incendio por toda la ciudad de Jerusalén, y entonces por eso se habla de que Jesús dice en esta parte de la teología de que se verá oscuridad en el cielo. Y también cuando dice que caerán estrellas, es porque los romanos lanzaban piedras con fuego de las catapultas para incendiar el templo de Jerusalén. Entonces parecía que en ese momento las estrellas estaban cayendo. Y tiene sentido esta postura teológica, tiene sentido con lo que hablaba Jesús, y es muy lógico. Pues resulta que cuando los romanos empiezan a atacar a Jesús Bar Kokhba con este grupo, ellos no querían salir del templo. Entonces los romanos atacaron el templo y los mataron a todos a filo de espada. Y como destruyeron el templo también, entraron los romanos, a sacar el tesoro del templo, y quitaron las piedras sobre piedra. Entonces esta teoría nos dice, teológica, de que se cumplió todo lo que dijo Jesús cuando dijo: no quedará piedra sobre piedra en el templo, en este templo que ustedes ven, porque ahí los romanos quitaron piedra sobre piedra para entrar a robarse el tesoro o agarrar el tesoro, porque en aquel tiempo cuando un pueblo conquistaba a otro, se quedaba con el tesoro. En el caso de Israel, Dios les decía si lo agarraban o no, pero el pueblo de Roma sí lo quiso hacer. Entonces ahí se cumple también esa parte de lo que Jesús dijo, según esta teoría teológica. Estamos viendo una teoría del pasado de personas que creen que esto ya pasó, que esto ya sucedió y que no tiene que ver con algo futurista.
Del versículo 5 al versículo 24 de este capítulo 21 de Lucas nos habla acerca de la destrucción del templo. Y el versículo base, para que sepamos que está hablando de la destrucción del templo de Jerusalén, es el versículo 20. Léanlo conmigo, por favor, los que están conectados o me están escuchando. Versículo 20 del capítulo 21 de Lucas. En mi versión, Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente. Ahora bien, pero siempre lo menciona en la Reina Valera. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén, y menciona la palabra, ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. O sea, aquí clarito nos está hablando la Biblia de que está hablando de la destrucción del templo de Jerusalén y de la conquista de los romanos a Jerusalén. De eso habla del versículo 5 al versículo 24. Del versículo 25 al versículo 28 hace como un corte ahí. Porque el último versículo al 24 dice: caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ello. Entonces aquí habla de la destrucción del templo y de Jerusalén por los romanos. Ya el versículo 25, miren lo que dice. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán del terror los hombres temerosos por lo que va a sucederle al mundo. Por los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en la nube con gran poder y gran gloria. Y esta postura teológica nos habla de que aquí hay un corte y hay que verificar si realmente habla del futuro. Probablemente ahí sí nos está hablando del futuro y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero unos dicen que cuando dices y verán al Hijo del Hombre sentado en el trono, era una costumbre judía, como una esperanza de esperar, valga la redundancia, la venida del Señor cuando a mí me quitaran la vida, en ese tiempo con la destrucción de Jerusalén. Y otra postura habla de la segunda venida de Jesucristo, que ya la vamos a ver en un ratito. Entonces era una esperanza de que cuando muriéramos nos íbamos a ir con Cristo. Por eso dice, verán al Hijo del Hombre sentado en una nube. Esa es la postura de esta parte de la teoría teológica. Ahora, del versículo 29 al 36 nos habla de la higuera. Si leemos aquí, dice: Jesús también le propuso esta comparación. Fíjese en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. La higuera puede representar algo metafórico o también a Israel. Y es que tenemos que ponerle atención a Israel cuando sucedan cosas en el Medio Oriente para saber de que el tiempo está cerca. Entonces, esta postura teológica nos habla de que simplemente es una metáfora. Ya vamos a ver la otra postura teológica de que representa a Israel. Y del versículo 37 al 38 nos habla de Jesucristo en el templo. Cuando dice que Jesús enseñaba en el templo de día y en la noche se iba al monte de los olivos. Y en el versículo 32 nos dice: y no pasará esta generación sin que se cumplieran todas estas señales. Y de hecho esa generación no pasó hasta que se cumplió todo lo que Jesucristo les dijo en esa parte, hablando meramente de Lucas capítulo 21 en versículo del 1 en adelante. Ahora vamos a leer Mateo. Vamos a irnos a Mateo para ver ahora la otra postura teológica acerca de la escatología. Y esta es la más famosa, la que nosotros conocemos, acerca del fin de los tiempos. Vamos a ir a Mateo, como lo está ahí escrito en el Facebook Live, a Mateo capítulo 24, Mateo 24, versículo 1 en adelante. Dice: señales del fin del mundo. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos. Mire, casi lo mismo que habla en Lucas. Y le mostraron los edificios del templo, pero él les dijo: vean todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo será esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y los engañarán a muchos. Oirán ustedes de guerras
y rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será aún todavía el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, aquí no lo dice, pero en Reina Valera dice, y pestes y terremotos en todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten a causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros los traicionarán y se odiarán, y surgirán gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En esta parte hay otra postura teológica ya en Mateo, que si ustedes se fijan no habló de la destrucción de Jerusalén, como claramente lo habla en Lucas 21 y en el versículo 20. Aquí nos habla como algo futurista. Entonces los de la primera teoría teológica dicen que Mateo le copió a Marcos, igual que Lucas, pero que en Lucas sí habla del templo de Jerusalén y en Mateo como que le añadió otras cosas. Ya voy a darles mi postura al final como conclusión, pero desglosemos esta parte. Se nos ha enseñado que esta es el final de nuestra era, de nuestro tiempo. Ahora, yo cuando aprendí la primera postura teológica, yo dije, bueno, podrá ser que sea del pasado, de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Pero estoy viendo cosas alrededor del mundo que están sucediendo ante nuestros ojos y las estamos viendo. Entonces, que posiblemente sí haga énfasis en lo que está hablando aquí en Mateo 24. Y vamos a mencionarnos en esta parte donde vamos a detenernos en esta parte donde dicen y oirán de guerras y rumores de guerras. Después de que Israel se establece en el 14 de mayo de 1948, empiezan a ocurrir algunas cosas muy extrañas. De hecho, cuando les decía de la higuera que representa a Israel, dicen, ustedes ven la higuera cómo mueve sus hojas. Cuando están moviendo sus hojas, les dice Jesús, dense cuenta que ya viene el tiempo. Entonces, cuando nosotros veamos que en Israel están sucediendo cosas, tenemos que darnos cuenta que está pasando algo en el mundo. Sobre todo proféticamente hablando del fin de los tiempos. El 14 de mayo de 1948 Israel se establece. Hubieron dos guerras antes de este establecimiento. De 1914 a 1918 la Primera Guerra Mundial. Y de 1939 a 1945 la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí está claro lo que dice Jesús. Habrán guerras y rumores de guerras también. Y díganme si no es cierto que después de que se establece Israel, después de los 6 días, incluso de la guerra de los 6 días, que se dice que fue un milagro que Dios estableciera a Israel como nación, y donde dice en el Antiguo Testamento, no lo voy a desarraigar nuevamente, sino que sus viñedos darán uvas y ellos comerán de esas uvas y tomarán vino de esas uvas. Han habido rumores de guerras. Toda la vida hemos tenido rumores de guerras en el Medio Oriente. La posible guerra de Rusia contra Estados Unidos. La posible guerra ahora de China contra Estados Unidos. Y hay rumores de guerras todavía. A la actualidad tenemos rumores de guerras. Entonces ahí aplica esto que está hablando Jesucristo acá, que escribe Mateo. Pero también dice, habrán guerras, rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. O sea, calma, tengan paciencia, yo estoy con ustedes. Es necesario que todo esto suceda, pero no será todavía el fin. O sea, todavía nos da esperanza que no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Fíjense ustedes cómo estamos políticamente o actualmente, que las deserciones de las personas de un país a otro, como lo que nosotros le llamamos caravana, están a la orden del día. Se levantan nación contra nación, pueblo contra pueblo, y quieren hacer un nuevo orden mundial. Quieren que todas las barreras, como el muro que quiso poner Trump, se derriben. Y que ahora ya solo seamos un solo país, una sola nación, una sola moneda, un solo idioma y una sola religión. Lo que famoso se llama ecumenismo en teología. Entonces, esto nos habla de que se levanta nación contra nación y reino contra reino, de que hay peleas, hay disputas, y que para resolver esto se quiere hacer un nuevo orden mundial, una nueva torre de Babel, como se hizo en Génesis capítulo 11, que querían hablar un solo idioma, una sola creencia, una sola moneda, como de hecho es en el Vaticano o en Roma, o en algunos países como los nuestros, ¿no? Que hay unos que hablan un idioma, entonces, pero que ahora sea a nivel mundial.
Y dice también, habrán hambres, pestes y terremotos en todos lados. Siempre hemos tenido hambre. De hecho, guerras de tantos años que tenemos en el mundo, que hay unos que dicen que son 6.000, otros más, que son millones de años, solo 25 años de paz hemos tenido. Siempre hemos estado en guerra. Hambre siempre ha habido, pero hambres como actualmente no, donde hay una recesión económica mundial, donde nos estamos viendo afectados por este virus, donde mucha gente se quedó sin trabajo, donde sus negocios decayeron, donde está aumentando la pobreza y la gente tiene que vivir con $1 diario. Con $1 diario no se puede vivir, son 25 lempiras prácticamente. Ahora bajó la moneda o la tasa del dólar a 24 puntos y algo, pero con 24 lempiras no se puede vivir. Entonces hay personas que en el mundo están viviendo con $1. Está aumentando el hambre, están comiendo una vez al día. A veces sí se puede una vez al día, a veces no. Por eso nosotros sintámonos dichosos cuando comamos y cuando Dios nos dé el alimento de cada día, porque eso quiere decir de que estamos cubiertos por la mano del Señor. También pestes. Si usted busca epidemia o pandemia en el diccionario Google o en cualquier diccionario, le va a aparecer que es una peste, que es sinónimo de peste. Estamos viviendo tiempos de peste también, tiempos de epidemia, tiempos de pandemia, tiempos en los cuales jamás, se los digo sinceramente, nos hubiéramos imaginado que en pleno siglo XXI íbamos a tener un coronavirus y que nos iba a afectar todo este tiempo. Llevamos un año y todavía no se ha encontrado la cura. Nosotros sabemos cuál es la cura, que es Jesucristo, pero ni siquiera las vacunas han podido ser repartidas equitativamente para poder evitar este virus. Y dice también terremotos por todas partes. Entonces han habido terremotos y este es el siglo que más ha tenido terremotos. Siempre han habido, pero este es el que más ha tenido. Pero parece que también está hablando aquí de una manera futurista. Y todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Los de la primera teoría, cuando habla del juicio de Dios o del día del Señor, se dice que es un juicio que era sobre el pueblo de Israel en determinado momento, como fue la destrucción de Jerusalén. Pero los de la otra teoría teológica que hablan de esto, hablan del principio de dolores, de lo que va a venir posteriormente, que es la tribulación y la gran tribulación. Entonces, si vemos esta teoría, también puede ser que se esté cumpliendo. Yo voy a hablarles de ciertas cosas que he estado investigando, que he estado mirando, observando, que me llaman mucho la atención y que posiblemente sea como el inicio también de lo que profetiza la palabra de Dios. Hay unas familias élites que son las más poderosas del mundo y que ellos tienen una agenda que le dicen la agenda global, y dentro de esa agenda hablan del nuevo orden mundial. La familia de Jorge Soros, la familia de Bill Gates, la familia Clinton, la familia Obama, la familia Rockefeller, la familia Rothschild, que son personas poderosas y que controlan el 90 o el 95% de los medios de comunicación. Ellos dictan qué es lo que se habla, cuáles son las noticias y qué es lo que tiene que publicitarse en todos los medios de comunicación del mundo. Este Jorge Soros es alguien que financia el movimiento LGTBI, que es el denominado diversidad de género. También financia el movimiento feminista. Y este movimiento, miren que las mujeres que andan tras este movimiento feminista reciben $40,000 anuales. Las que están en rango más influyente. Es una cantidad bastante interesante que les paga él para que promuevan esta ley del aborto, sobre todo. Para eso se levantó ese movimiento feminista. Y no voy a indagar en cada uno de estos movimientos porque no es el tema de hoy, pero es muy interesante saber de dónde proceden. Este grupo poderoso de élites, bueno, no solo son estas familias, hay más, ponen a los presidentes de varios países y también deciden quién ponen y quién quita. Hay personas que dicen Dios pone y quita reyes, sí, pero también recuerden que existe el poder de la maldad y ellos también determinan en este mundo cuáles son sus intereses y quién se va a mover según sus intereses. Miren qué interesante este experimento que hizo Bill Gates con su esposa, que se llamó Experimento 201, acerca de un simulacro de la pandemia. Esto fue un evento que ocurrió
el 18 de octubre de 2019 y se llamó Evento 201 Ejercicio de Pandemia, realizado por la fundación de Bill y Melinda Gates, que es su esposa, en Nueva York. Resulta que en esta fecha, 18 de octubre del 2019, reúnen a varias personas y hacen un simulacro de una posible pandemia. Y resulta que, qué curiosidad, que al mes siguiente se extiende la pandemia en China, en Wuhan. Y después se extiende alrededor del mundo. Diciembre, enero, febrero, marzo. Y el 11 de marzo del 2020 declaran pandemia mundial y que nos confinemos. Y el 14 de marzo del 2020 ya un confinamiento total. Yo realmente me impresiono porque ¿qué llevó a esta familia a crear un simulacro un mes antes de la pandemia? ¿Cómo ellos podían saber de que iba a venir una pandemia? Entonces le preguntan a Bill Gates, ¿por qué hiciste ese simulacro? Y él dice, no, yo no sabía, yo solo fue... No, mentira. Yo ahora le digo pandemia, porque es un plan que ellos ejecutaron bien, estas familias que le menciono, para crear un control sobre la población. Y ahí se los voy a relacionar con Mateo 24. ¿Qué tiene que ver con el nuevo orden mundial? Con la nueva torre de Babel que está en Génesis capítulo 11, donde todos hablemos un mismo idioma, donde todos seamos marcados, donde todos tengamos una sola religión y donde todos seamos controlados por un nuevo orden mundial. Estas familias también controlan la idea del cambio climático. Quieren hacer algo que se llama el gran reseteo económico, y en donde en un anuncio dicen, no serás dueño de nada, pero serás feliz. O sea, quitándole todas las propiedades al ser humano. Y tienen un plan de reducción de la población mundial también con el virus y con el aborto. Eso es meramente. Eso es. Controlan la ONU y la OMS. Y son los llamados o denominados, y no se vayan a asustar, Illuminati. ¿Qué significa Illuminati? Los iluminados por Satanás. O sea, que detrás de todo esto hay un plan diabólico. No sé si ustedes han visto un triángulo que sale un ojo, que le dicen el ojo que todo lo ve. Ese es el triángulo arriba de la pirámide y ese es el ojo de Satanás, que está provocando que todo se mueva según el curso de cómo él quiere que todo camine, como el Dios de este mundo, como lo dice la Biblia, con minúscula, por supuesto. Porque sabemos que quien lo creó es el Señor, pero Él es el dueño de las riquezas, del poder y de la fama de este mundo. Y fíjense ustedes que si no es cierto que cuando es la palabra de Dios, 2 o 3 se conectan, y yo doy gloria a Dios por ustedes, pero cuando es una cuestión de conciertos, de cosas incluso hasta diabólicas, se conectan millones y lo miran. Él mueve todo eso, Él mueve las riquezas de este mundo también. Claro, Dios es el dueño del oro y la plata y para los hijos hay bendición, pero Él al que le sirve lo engaña con eso y luego se lleva su alma al infierno. Pues lo que les quiero decir es que yo estoy viendo cosas que están sucediendo, como el aumento de la ciencia, como lo dice en Daniel. En aquellos días aumentará la ciencia. La ciencia es el conocimiento. Y el conocimiento es la tecnología también. Y si ustedes se fijan, ahora ya nada nos sorprende, porque todo ha aumentado. La vez pasada, ya días vengo indagando en esto, pero yo estaba pensando, y ahora vamos a meternos un poquito en esta parte de la marca de la bestia. Los de la primera teoría que les hablé, de la primera postura teológica, hablan de que ese fue un número que usaron los romanos y que en aquel tiempo significaba el 666, una marca que se les iba a imponer en aquel tiempo de los romanos, etc. No vamos a indagar en eso porque es mucho el contenido y solo tenemos una hora. Pero lo que nos han enseñado de la marca de la bestia es que va a ser como una especie de microchip, una especie de marca que todos vamos a tener que tener, porque si no, no vamos a comprar ni vender. Entonces vamos a meternos un poquito en Apocalipsis capítulo 13, versículo del 1 en adelante. La bestia que surge del mar. Entonces vi que subía del mar una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios.
Entonces vamos a irnos al versículo 3. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón, porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Para los que no saben, a Satanás, y la Biblia lo menciona también, se le denomina la serpiente antigua o el dragón. Y la bestia que surge del mar, hay dos teorías. Una que dicen que es el poder político, que no tiene que ver con una figura de una persona, sino el poder político. Y tiene razón, es un poder político. Pero hay otra teoría que dice que es el anticristo, el famoso anticristo. ¿Qué podemos creer? Bueno, cada quien saque sus conclusiones. Luego dice la bestia que sube de la tierra. Después vi que de la tierra subir otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas. Escuchen bien. Este versículo, estimados hermanos, por favor, guárdenlo, subrayenlo, acuérdense de él, porque este sí me pone a temblar a mí y me da miedo ser uno de ellos, y espero en el nombre de Jesús que no. Espero que no, yo sé que no, pero en el nombre de Jesús que no. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales se le permitió hacer en presencia de la primera bestia engaño a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que después de ser herida a espada revivió. Y dice en Mateo, van a ser señales estos que se crean profetas que incluso van a engañar a los escogidos. Y eso me pone a temblar a mí, porque si a los escogidos los engaña, es de tener esa precaución de decirle al Señor: ayúdame a cada día a acercarme más a ti para no ser engañado. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraban a la imagen. Además logró que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de ser humano 666. Para los que no saben, los hebreos, en griego también, los números tienen una simbología. Incluso para estos determinados Illuminati, ellos tienen fechas incluso donde provocan ciertas situaciones que si no investigamos no nos damos cuenta. Entonces el número 7 es el número de la perfección de Dios. En 7 días creó el mundo, 7 candelabros, 7 caballos. Van a encontrar bastantes números 7 en Apocalipsis. Y el número 6 significa hombre. Y 666 significa querer llevar al hombre a ser Dios. Entonces, cuando nos habla la primera bestia que surge del mar, es el poder político, dice una teoría teológica, pero no lo enfatiza en una figura de hombre. Pero otra teoría dice que es el anticristo. Y la bestia que sube de la tierra es el poder religioso, dice la teoría teológica, pero otra dicen que es el falso profeta. Ahora, yo estoy viendo que en el mundo están sucediendo cosas con algo sencillo, se los voy a mencionar. No sé cuántos de ustedes han ido a un supermercado últimamente, que yo sé que sí. Y no se asusten, no es para decirles que esto hay que quitarlo, pero hasta en la misma iglesia hay un aparato que se está utilizando, y acuérdense bien a dónde nos están poniendo ese aparato para ver cómo está nuestra temperatura. ¿A dónde se nos está poniendo? ¿En la frente o en la mano? No necesariamente en la derecha, pero por lo general en la frente y en la mano derecha, aunque puede ser la izquierda. Entonces dice, como dice en este versículo, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Créanme, estimados, que yo, hermanos, he analizado esta situación. Y de hecho, si ustedes se fijan, si usted no se deja poner ese aparato, ya ni lo dejan entrar al súper. Ya no lo dejan entrar, bueno, al cine no sé si están entrando, yo no estoy yendo. Al banco, ya no lo dejan entrar ni para comprar, ni para poder vender en ciertos lugares, si usted
no se deja tomar esa temperatura con ese aparato, en la frente o en su mano. Entonces yo poniéndome a pensar, no digo que esto va a suceder, no digo que tengo yo la clave o la fórmula, porque este es otro punto. A veces yo veo pastores o teólogos que dicen, yo tengo la razón, Dios me lo reveló a mí, y otro está perdido y está hablando cosas que no debe. Nosotros no somos dueños de la verdad como hijos de Dios. El dueño de la verdad es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Nosotros ninguno es dueño de la verdad. La vez pasada le preguntaron a un pastor que yo admiro mucho y que tiene su teoría sobre esto, y muy buena por cierto, de que qué pensaba de los que tenían la teoría, la primera que les expliqué yo, acerca de que Mateo, Marcos y Lucas habla de la destrucción de Jerusalén, y él dijo, son gente ciega, son gente que Dios no les habla y están perdidos y enloquecidos, o sea, pero con un enojo. Y yo dije, qué bueno que él tiene su teoría, pero él no es dueño de la verdad. Ninguno de nosotros somos dueños de la verdad. Entonces lo que les quiero comentar es que la vez pasada yo pensando, esto puede suceder en un futuro, cuando nos quieran marcar, si es el caso de que sea el anticristo, el falso profeta, o incluso un poder político y religioso, esto va a suceder, puede suceder. Entonces, para ir concluyendo, estimados, estas son las dos posturas teológicas acerca de escatología más marcadas. Les dije que no les iba a hablar de cosas tan detalladas, sino de estas dos posturas. Una, que habla del pasado, que nos habla de que en Mateo, Marcos y Lucas, y ya les leí Lucas 21, que está más claro, nos habla de la destrucción del muro de Jerusalén y de Jerusalén en sí por los romanos. Y la segunda, que es el final de los tiempos, de nuestros tiempos, de la bestia, el falso profeta, el anticristo, y de todo lo que se viene también, que habla en Mateo 24. Sea cual sea de las dos teorías que tú creas, ya les voy a dar mi conclusión, mi forma de verlo. Creo que debemos de estar preparados. Sea que creas en la primera, porque igual Cristo en algún momento, la Biblia nos habla que va a regresar y que va a tener su segunda venida. Y sea que creas en la segunda, mucho más, porque hay cosas que veo que se están cumpliendo, que la Biblia la está mencionando, y que todo apunta para un nuevo orden mundial, y que todo apunta para una nueva dictadura mundial. Y estamos preparados realmente para ser como la iglesia judeocristiana, que daba su vida y así demostraba su fe. Estamos listos para ser esos hijos de Dios que realmente hemos querido o proclamado ser. Yo creo que sí, y doy gloria a Dios por sus vidas, pero espero que cualquiera de las dos teorías que tú creas, hay que tener una expectativa de que Dios en algún momento nos va a llevar junto a su lado, sea que fallezcamos antes o sea que fallezcamos en ese momento, que no se sabe cuándo va a ser. De hecho, cuando a Jesús le preguntan, él dice, ni los ángeles ni el Hijo saben cuándo va a ser, solo el Padre que está en los cielos, porque en ese momento, incluso como hijo de hombre, había perdido cierta autonomía en muchas cosas en cuanto al futuro el Señor, aunque muchas cosas se las revelaba el Padre estando aquí en la tierra, pero como era ser humano en ese momento para llevar nuestros pecados, entonces no lo sabía todo en ese momento, aunque nunca perdió su deidad como Dios, Hijo. Mi conclusión es la siguiente: yo creo que en Lucas nos habla acerca de la destrucción de Jerusalén y del muro o del templo de Jerusalén. Pero también creo que en Mateo y en parte, cierta parte de Lucas y de Marcos nos habla del final de nuestros tiempos. Y hay que estar muy alerta y muy pendiente por todo lo que está pasando. Entonces, estamos en tiempos proféticos, eso está más que claro. Tenemos que acercarnos más a Dios, eso está más que claro. Tenemos que proclamar el mensaje de salvación, eso está más que claro. Y sepamos que todo esto va a pasar, dice el Señor Jesucristo, pero mis palabras nunca van a pasar. Repito, no somos dueños de la verdad. No se casen como yo no me caso con una postura. No se casen con una postura porque solo Cristo sabe. Y tengan cuidado de descartar las posturas, porque sobre todo la del futuro, y yo se los digo a los teólogos, tengan cuidado con descartar esta postura teológica, porque ahí es donde podemos ser engañados. Y no nos vamos a dar cuenta que puede ser que el anticristo entre de una manera sigilosa y no nos demos cuenta. Entonces no descartemos ninguna de las dos teorías. Bueno, de hecho la primera ya pasó, pero sobre todo la futurista que nos habla del fin de nuestros
tiempos. Doy gloria a Dios por sus vidas, por haber estado acá. Si tienen alguna pregunta, todavía tenemos unos minutos. Si tienen algún comentario, yo lo quiero leer, por favor. No me dejen solo. Me gusta leer a las personas. Quiero saber cómo ven e interpretan estas posturas, si les parece interesante, si les parece curioso, si habían escuchado de la primera postura, porque se nos ha predicado mucho acerca del fin de los tiempos, de nuestros tiempos, pero no se nos había dicho de la destrucción de Jerusalén, sobre todo de su templo. Entonces quiero leerles, mejor dicho, y poder tener esa interacción con ustedes, porque sí quería hablar de esto. El Señor me ha estado incomodando a hablar de este tema, sin querer entrar a tanto detalle, porque escatología lleva bastante tiempo. No me considero un experto en escatología, pero sí he estudiado esta secuencia de los versículos de Mateo, Marcos y Lucas que les he hablado, y quería compartirla con ustedes. Entonces vamos a leer algunos comentarios aquí. Si tienen más pueden escribir, y les pido que compartan la transmisión para que otras personas puedan ver este punto de la primera teoría teológica interesante acerca de escatología. La hermana Norma Maya dice: bendiciones, gloria al Señor. Hermana Norma, gracias por estar aquí. Dios bendiga su vida y a su familia siempre. Usted es un bastión importante en su familia. Yo sé que Dios va a cumplir su propósito en usted, en su familia, y usted va a traer más almas para Jesucristo también. ¿Cómo lo hacen el hermano Marlon, la hermana Janet? Que por cierto, hermana Janet, no sé si me está escuchando, pero ayer dio un mensaje tan bello que me sacó hasta las lágrimas. Y no solo a mí, de los padres. Mensaje hermoso, hermosísimo. Me encantó. No nos queríamos ir con Idania, lo comentábamos con mi novia. Fue un mensaje hermoso, precioso, y me ministró, la verdad. Me ministró y al final hubo un tiempo maravilloso con el Espíritu Santo. La felicito, siga así, porque el Señor la usa mucho. Así que es muy ejemplar usted y el hermano Marlon en su matrimonio. Carmencita Almendares dice: amén. Amén, hermana Carmen. Dios me la bendiga. Un fuerte abrazo. Dios me la tenga con salud a usted y a su familia. Ana Espinosa dice: buena enseñanza. Gloria a Dios, hermana Ana, por esta palabra. Y cada día tratamos de aprender un poquito más del Señor para de lo que sabemos poder transmitir. Les repito, nosotros no somos dueños de la verdad, y por tercera vez lo repito. Así que cuando alguien ustedes lo vean que cree que tiene la solución y la fórmula mágica de toda la escatología, no se casen con esa teoría. Tampoco lo critiquen, no les digo eso, pero no se casen con esa teoría, porque solo Jesucristo tiene la verdad de todo. El Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros solo somos personas que tratamos de aprender más, claro, para estar expectantes, como de las 10 vírgenes, las que estuvieron expectantes y que llenaron con aceite sus candelas. Entonces así tenemos que estar nosotros, expectantes para la venida del Señor. Amén, dice la hermana Norma Maya. Amén, hermanita. Y dice Yolanda Serrano: muy buena enseñanza, hermano, Dios lo bendiga. Gloria al Señor, hermana Yolanda. Espero que compartamos la transmisión, hermano. Compartámosla para que llegue a otras personas, o etiqueten aquí también abajo y póngale el nombre a la persona para que vea la enseñanza y que podamos compartir, aprender un poquito más. Es interesante estos temas, no hay que descartar nada. A mí me encanta, ustedes saben la palabra del Señor, yo sé que a ustedes también. Gloria a Dios por sus vidas, porque estamos aquí aprendiendo. Y en escatología, pues les repito, no había sido como muy estudioso, pero últimamente, y sobre todo debido a lo que ha pasado en el mundo, o los últimos acontecimientos, Dios, el Espíritu Santo me ha inquietado a poder aprender un poco más. Y yo me acuerdo que hicimos a principios de la pandemia unos webinars con el hermano Fernando, que también fue ministro de alabanza de Jericín, que es máster en teología. Y ahí está la hermana Janet también, el hermano Marlon. Y recibimos enseñanzas acerca de Apocalipsis, de escatología. Y eso me impactó porque fue otro punto de vista. Y como les digo, no me caso con esa teoría, pero tampoco con la otra. Y me amplió la mente, el conocimiento, y sobre todo a estar expectante para esa venida de mi Señor, de nuestro Señor. Sea que nos vayamos antes, sea que nos vayamos después, la situación es irnos con el Señor. Eso es lo más importante. Terminar la carrera, perseverar en nuestra fe y no dejarnos engañar. Ahora hay muchos falsos profetas, tengamos cuidado. No hablo de la gente de las iglesias, hablo de afuera, que hablan cosas muy extrañas, así que tengamos cuidado, porque Jesús nos advirtió que tuviéramos cuidado. Bendiciones, dice la hermana Janet. Gloria al Señor, hermana Janet. Dios la usó mucho ayer en la palabra.
Me dio un poco pesar que no la hayan grabado porque estuvo lindo, me encantó. Así que gloria a Dios por su vida también, porque sí nos habló a nuestra vida. Y bueno, ayer le iba a mandar un audio porque a mí me pasó algo bien curioso cuando dijo de que los padres le enseñaran a los hijos. Lo voy a confesar acá, de todos modos es del Señor. Se me vino una imagen de dos niños y sentí el amor paternal y me enterneció eso. No sé por qué vi eso, pero fue impresionante y me conmoví, me sentí muy tocado. Se me vino a la mente mi papá también y se me vino a la mente el Padre Celestial cuando usted mencionaba, porque yo he visto ese video del papá que se levantó para llevar a su hijo en la carrera de los metros, que corría, que se había lesionado y que el papá lo llevó hasta la meta. Entonces me conmovió, fue muy lindo. Todo el mensaje estuvo precioso, así que Dios me la bendiga y que la siga usando. Y el hermano Marlon dice también amén. Gloria al Señor, hermano Marlon. Que yo sé que usted tras bambalinas también es una bendición, predicando y con todo el trabajo que usted hace también para la obra del Señor. Así que ya estamos casi terminando. Si no tienen alguna pregunta, algún comentario sobre estas teorías acerca de la escatología teológicas, vamos a orar. Si tienen alguna petición de oración, si están pasando alguna situación que les está quitando la paz en este tiempo, también pueden escribirla por ahí y vamos a orar por ella. Todavía tenemos unos 4 minutos para terminar el programa. Espero que recapacitemos en esta enseñanza, que la podamos volver a ver y que busquemos los versículos y ya van a ver ustedes que ahí está lo que hemos hablado el día de hoy. Sin más preámbulos, entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos la gloria y la honra. Gracias por haber estado con nosotros siempre. Gracias, Padre, porque estamos en tiempos proféticos, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos en el que el mundo se ve que es un caos, pero que aún así lo sobrenatural de la presencia de tu Espíritu Santo está impregnando en nuestras vidas algo maravilloso. Estamos viendo que nuevos negocios sobrenaturalmente crecen, estamos viendo aumentos de sueldo, estamos viendo ascensos de puestos, estamos viendo palabra de parte tuya que viene meramente de tu corazón en nuestra amada iglesia o en nuestras amadas iglesias. Estamos viendo un remanente que te cree, Señor, y que vamos a seguir en pie de la bandera, creyendo en lo sobrenatural de tu Espíritu Santo para poder avanzar y que tú nos puedas mostrar cuáles son los tiempos de los cuales tú hablabas. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que el final de los tiempos para alguien que ya no esté en esta tierra es cuando está delante de tu presencia. Pero si se va a cumplir un final de los tiempos aquí en el mundo, porque sabemos que la maldad debe de cesar, y si nosotros, sea que estemos o no estemos, vayamos a tu presencia y que nos ayudes a permanecer en la fe, a lograr terminar la batalla, culminar nuestra carrera de la mejor forma, en victoria, con fe y sabiendo que tú eres nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Ánimo, iglesia, ánimo, hermanos, Dios está con nosotros. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Yo voy a estar con ustedes aunque tengan aflicciones, dijo el Señor. No les prometo que no las van a tener, pero voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Dice la hermana Mirna Rodríguez, aquí viendo, dice hermana Mirna, Dios me la bendiga, hermana Mirna. Ya día no de gusto de sus deliciosos tacos. No sé si todavía está vendiendo, pero me encanta la comida que hace la hermana Mirna con la hermana Xiomara. Son personas que yo amo mucho y yo sé que ellas también me tienen un cariño muy especial. Y bueno, hemos compartido tanto en su casa, en la casa Bendición, en la iglesia, cuando he degustado de esos deliciosos taquitos que los invito también a comprárselos en la salida de la iglesia. Por eso yo me acuerdo que le he visto, pero últimamente he salido un poquito más tarde y no le he visto allí. Pero si sigue vendiendo, pues cómprenle porque aparte de que la bendecimos, están deliciosos. Así que Dios me la bendiga, hermana Mirna, a la hermana Xiomara, a los niños, que ya no están tan niños, pero que Dios me los bendiga, me les guarde, me les tenga con bien. Cuídense y sigamos perseverando en la fe. Un saludo grande, hermanos, un beso para todos, que el Señor me les guarde, me les bendiga. Amén, amén y amén. Y nos vemos el próximo lunes. Bendiciones.